Buenos días, tardes, noches, dependiendo nuevamente del momento en que ustedes decidan ver esta clase. Nuevamente, bienvenidos a su colegio de empresarios, en donde, bueno, les estamos enseñando hoy muchas de las estrategias de marketing global. Nos quedamos, la clase anterior, en los factores del entorno político legal y habíamos platicado un poco acerca de los factores que tenían ustedes que tomar en cuenta para poder ver si era un país adecuado para poder exportar los productos. Y bueno, habíamos hablado, tienen ahí la última lámina en la que nos habíamos quedado, cuáles eran las actitudes hacia las compras internacionales, la burocracia gubernamental del mismo país a donde nosotros queremos llegar, su estabilidad política y su regulación monetaria. Vamos a continuar con esta clase 8, el entorno global de las empresas, estrategias internacionales de mercadotecnia. Bueno, tendríamos que hacer también este examen del entorno del marketing global. Haciendo este examen, pues ya podemos nosotros empezar a ver el sistema de comercio internacional que se tiene, ver si el país al que nosotros queremos pertenece a esta Organización Mundial de Comercio o el GATT, y si existen algunas zonas regionales de libre comercio y dónde están para poder nosotros aprovechar estas oportunidades en esos lugares, ¿no? Entonces hay que ver este país, cuál es la inserción de este país en el entorno del marketing global. Bueno, hablemos un poco de la apertura comercial de México y el impacto de los tratados de libre comercio. Bueno, pues ¿cuáles son estas aperturas comerciales? Bueno, pues la apertura de los mercados, ¿no? Fíjense qué interesante, pero tenemos ahí en la lámina, ustedes lo pueden ver, un acceso preferencial a más de 1,057 millones de consumidores potenciales. O sea, simplemente en el país somos cerca de 120 millones de consumidores, 120 millones de habitantes, de ellos consumidores, pues si sabemos cuáles son los que están en extrema pobreza, que realmente no tienen dinero para podernos comprar, pues estamos abajo de los 100 millones, ¿no? Muy abajo de los 100 millones. Bueno, pues con estos tratados de libre comercio, hoy tenemos 1,057 millones de consumidores potenciales, es decir, gente que tiene el potencial económico para poder comprar productos, ¿no? Que no se encuentran en una extrema pobreza y que tienen el dinero para poder comprarlos. 2/3 partes del valor de las importaciones mundiales pasan precisamente por el ciclo de los mercados en los que nosotros estamos, y 3/4 partes del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, este es el acceso que tenemos en México para esta parte, y ahí tienen una gráfica de cómo se han ido incrementando las exportaciones de México en el mundo, ¿no? Tenemos economías de escala y especialización. Recordemos que una economía de escala es cuando nosotros hacemos que un producto, cuando nosotros lo fabricamos, el volumen, entre más productos nosotros podamos fabricar, el costo per se de cada producto es menor. Entonces, esta es una parte muy importante. Y las exportaciones representan en México el 41% del PIB, ¿no? Las exportaciones representan el 41% del PIB. O sea, es inmenso ya la parte de las aperturas de mercado que ya tenemos. Bueno, aquí en esta apertura comercial en México, aquí tenemos algunas tasas de crecimiento, y se hizo un corte hacia el 2006, pero más o menos estas son las tasas de crecimiento que se tienen. Ahí las pueden ver muy rápidamente. Las tasas de crecimiento son tasas que vienen simplemente en 6 años, en un poquito más de estos años, son tasas que han venido al 300, 400, 600% en algunos lugares. Y solamente con la parte del AELS es donde hemos tenido disminución, pero prácticamente con todos, incluyendo Japón, que fue el ejemplo que pusimos en la clase anterior, bueno, hemos aumentado un crecimiento del 22% de exportaciones. O sea, tener un 22% de exportaciones está bien, aunque esto tendríamos nosotros que verlo cuánto han aumentado las exportaciones de esos países también con respecto al nuestro. Bueno, los insumos a precios competitivos y más opciones de consumo. Ahí pueden ver, por ejemplo, el nivel de importaciones, ¿no? De México, ¿cuáles han sido? Pues que también han estado creciendo en menos
cantidad de las exportaciones, pero también han tenido un desenvolvimiento de crecimiento. Y los insumos a precios competitivos y más opciones de consumo. Miren, casi el 90% de las importaciones mexicanas corresponden a bienes intermedios y de capital que no se producen en México. O sea, el 90% de las importaciones corresponden a estos bienes intermedios y de capital que no se producen en México. Recordemos que los productos de orden de capital son maquinaria y equipo, y el intermedio son las refacciones o maquinaria que da mantenimiento o servicio a la maquinaria y equipo pesado. Pero esto no se produce en México, es el 90% de las exportaciones, y esto contribuye a nuestra producción de exportación de mercancías. El éxito exportador de México no hubiera sido posible sin una valiosa contribución de los insumos que importamos. Entonces, eso es importante empezar a ver qué es lo que realmente, en dónde está insertado México dentro de esta apertura comercial, ¿no? Bueno, damos algunos insumos a precios competitivos y algunas otras opciones, ¿no? La participación de las importaciones de México y la participación, por ejemplo, de Asia en las importaciones de México. Ahí tenemos una gráfica bien interesante. Si ustedes pueden ver, la participación de las importaciones ha ido reduciéndose en términos de América del Norte, sin embargo en Asia ha ido creciendo, y en la Unión Europea aparentemente es la línea verde que ustedes pueden ver ahí. Hemos estado muy a la línea, ¿no? En el caso de la participación de Asia en las importaciones de México, ustedes pueden ver ahí está China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia y Singapur, cómo han ido unos, en el caso de China, muy a la alza, en el caso de Japón se han tratado de mantener, y en el caso de los demás países, bueno, pues más o menos lo hemos tratado de contener, ¿no? Esto es como resultado de la globalización, y existe una definición y segmentación cada vez más clara de las cadenas de producción que se encuentran en condiciones favorables en la operación de los países asiáticos. Las importaciones provenientes de Asia permiten producir y exportar a Estados Unidos. Y algo de lo que habíamos platicado, yo me imagino, ¿se acuerdan de nuestras primeras clases donde hablamos del caso Walmart, ¿no? De cómo ellos utilizaban los barcos y todo este tipo de cosas para aprovechar este tipo de mercados. Bueno, la certidumbre para la inversión extranjera directa. Eso que ven ustedes ahí, la IED, es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa realizada o acumulada en México entre el 94 y el 2006 es de miles de millones de dólares, y ahí tienen ustedes cómo ha ido creciendo, ha ido evolucionando esta inversión extranjera en México. Esto, pues, hasta cierto punto es positivo, insisto, es positivo cuando esta inversión extranjera no afecta a una industria nacional y genera empleos para la gente que está en el país. Es negativo cuando se confronta con una compañía, con una empresa en México, y bueno, pues esa empresa tiene que cerrar, y entonces quien se queda con el dinero es precisamente la compañía extranjera, con el dinero y con el mercado. Bueno, pues ahora veamos esta certidumbre. Dentro de los flujos promedio de la inversión extranjera directa en México por el Tratado de Libre Comercio, ahí podemos ver algunos millones, ver cómo han estado cambiando, cómo se han estado haciendo estas totalizaciones, y bueno, también podemos ver la parte de los salarios, ¿no? Cómo es la estructura de salarios. 20% del empleo total está relacionado con una actividad exportadora. 20% del empleo total en México está relacionado con alguna actividad exportadora, ¿no? Y 15% del empleo total está relacionado con la inversión extranjera directa. O sea, 15% del empleo. ¿Qué quiere decir? Pues que ya son cifras que al final del día hacen que nosotros ya tengamos una inserción en todo lo que son el comercio global, ¿no? Si nosotros hiciéramos esta suma del 20% relacionado con la actividad exportadora más el 15% relacionado con la inversión extranjera directa, estamos hablando de que más de la tercera parte de los empleos en México tienen que ver con un proceso internacional. Más del 30%, más de la tercera parte de todas las actividades económicas en México tienen que ver con la inserción en manera internacional. Y bueno, pues ahí tenemos lo que nosotros entendemos como esta parte de exportadoras de no maquila, las de maquila, las no exportadoras, y las empresas con importación extranjera directa, con inversión extranjera directa y sin inversión extranjera directa, y los índices de los salarios. Si se fijan, tenemos algunos índices salarios que pues, no son
no son lo mejor del día para las empresas que no las empresas más bien maquiladoras, las exportadoras maquiladoras, que son las que pagan menos, y las exportadoras de no maquila son las que llegan a pagar más, ¿no? Esas compañías, que muchas de ellas inclusive pueden ser de orden nacional. Bueno, hablaremos un poco, este es un poco de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. ¿Cuáles son los retos que ven la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales en el entorno político en el que estamos viviendo, ¿no? Parte del tema que tenemos. Bueno, pues que existen competidores fuertes y dinámicos en el mundo, con los cuales tenemos que hacer frente y tenemos que ser muy buenos empresarios, compitiendo con ellos, tenemos que ser los mejores. La erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios, cómo se han ido deteriorando esas preferencias que han tenido los socios, y eso está bien, o sea, de repente les decía que tenían muchos favoritismos dentro de nuestro propio país, o sea, las compañías americanas se han ido eliminando un poco y le han dado preferencia a los países nacionales, a las inversiones nacionales o a los empresarios nacionales. Sin embargo, bueno, no se ha acabado del todo. Hay una competitividad por la reducción arancelaria, acotada a un arancel del 0%, es decir, qué tan competitivos somos cuando se han ido reduciendo poco a poco las tasas de aranceles, hasta llegar al arancel que nosotros llamamos cero, y eso, pues, cómo ha repercutido en los negocios, ¿no? Hay una mayor apertura comercial de nuestro país, de nuestros principales competidores también con ellos. Entonces, estos son retos en los que tenemos que empezar a trabajar. Hay nuevos mercados, es decir, algunos países en los cuales aún todavía no hemos hecho tratados de libre comercio y que nosotros podemos considerar como oportunidades de negocio, porque bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer tratados con países como Zimbabue, ¿no? Que no están tan cerca de nuestro país, pero que sin embargo, bueno, pues al final del día hay consumidores de nuestros productos y que ellos pues también hasta cierto punto pueden también trabajar con nosotros. Y los altos costos administrativos y el contrabando, que son todavía hoy un problema en este país. Se está tratando hay leyes muy fuertes contra el contrabando en México, sin embargo, bueno, todavía no se termina con toda esta parte. Y por eso los ponemos así, y son los retos que la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales tiene con ellos. Y es importantísimo que nosotros pues, veamos si alguno de estas partes tiene alguna incidencia con el producto o servicio que nosotros pretendemos generar. Y aquí algunas gráficas, ¿no? Por ejemplo, las gráficas de competidores fuertes y dinámicos. Ahí podemos ver cómo China está siendo un competidor fuerte y dinámico, tan fuerte que, bueno, pues China, si lo podemos ver en la gráfica, estaba abajo de México en esta parte de la importación con Estados Unidos. Hoy China supera el número de productos que vende a los que nosotros teníamos y ya no es una cuestión de, llamémoslo así, de cercanía. Sin embargo, bueno, pues qué interesante que Japón, por ejemplo, ha disminuido, Estados Unidos ha disminuido la compra de productos japoneses y bueno, pues los han sustituido por productos chinos y bueno, en México hemos estado creciendo, si se fijan, en la última década, pues con un poquito altibajo, pero se tiene que tratar de seguir siendo un socio comercial muy importante para los Estados Unidos. Bueno, también tenemos algunos otros tipos de competidores fuertes y dinámicos. Por ejemplo, tenemos aquí en esta gráfica, podemos ver la participación de Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Canadá. ¿Cuáles son estas principales competencias que se tienen? Receptores en una parte los tenemos como receptores de la inversión extranjera directa y del otro lado tenemos como los principales proveedores de México, ¿no? Y muy interesante, por ejemplo, ahí tenemos algunas flechitas en donde decimos, por ejemplo, Estados Unidos, pues nuestra participación en declive, en China ha aumentado, en Japón ha aumentado, Corea del Sur ha aumentado, Alemania va de cabeza, Canadá va aumentando, y bueno, esto nos da un parámetro de cómo podemos trabajar esta parte. Y bueno, la erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cuáles son la erosión de estos principales socios. Y tenemos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la OMC, la ALCA y Japón. Y tenemos ahí algunos puntos en donde esta erosión gradual de preferencias por negociaciones ha traído algunos pequeños conflictos. También la reducción de la arancelaria acotada al arancel cero.
esto que habíamos hablado, un poco cómo está el mercado estadounidense, el caso de Chile y CAFCA, los porcentajes en las fracciones del pago por el arancel. Y la mayor apertura comercial de nuestros principales competidores, ¿no? Ahí tenemos un poco las gráficas de cómo está la apertura comercial con nuestros principales competidores, en algunos lados positivos, en algunos lados negativos, y bueno, todo esto fue una fuente de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. También tenemos los retos de los nuevos mercados, países con los que México todavía no tiene acuerdos comerciales. Estamos hablando de por lo menos 5.185 millones de consumidores potenciales, o sea, todavía nos queda un reto del 82% de la población mundial a la cual podemos alcanzar, el 35% del valor de las importaciones mundiales y lograr alcanzar este 22% del PIB mundial, ¿no? Solo en 2006 el 4.5% de las exportaciones mexicanas se destinaron a estos países y México participa con menos del 1% de las importaciones en los países. Nuevos mercados. Las regiones con potencial para las exportaciones mexicanas solo incluyen los países con los que México no tiene TLCs. Estos son los nuevos mercados y ahí está un poco dibujado en términos de las regiones, Asia y América Latina y del Caribe, cuáles son el total de las importaciones locales y las exportaciones de México a estas regiones. Otro, pues lo habíamos planteado también como los altos costos administrativos y contrabando, ¿no? Los aranceles altos provocan, pues obviamente, altos costos administrativos para evitar el pago de aranceles altos sobre insumos, ¿no? Es muy interesante porque entonces aquí pues se han creado algunos programas que promueven la producción competitiva, principalmente las PROSEX, pero representan un costo administrativo muy alto. Entonces, el alto arancel no necesariamente es un beneficio, puede llegar a ser un problema inclusive para la empresa, ¿no? El contrabando y la menos capacidad de controlación, ya estuvimos platicando un poco qué pasa, en México no está muy controlado, y la triangulación comercial y menor capacidad para evitarla. La triangulación comercial, híjole, es un fenómeno que no hemos podido retirar, es algo muy sencillo en términos de la triangulación, o sea, voy a poner un ejemplo de triangulación comercial, este es Estados Unidos como mercado, este es el target, el objetivo, el mercado objetivo, viene siendo, digamos, ahora Estados Unidos, en este ejemplo. Yo, México, quiero vender directamente, por ejemplo, a este país pants, unos pants, artículos deportivos. Y China, de este lado, también quiere vender artículos deportivos o pants directamente a Estados Unidos. Bueno, en esta relación, a veces existen, pues, lo que nosotros llamamos gente sucia en el mercado. Y entonces, de repente, China, para poder ganar este target o esta parte de la triangulación, pues entonces decide buscar a otro país, pongamos el caso de Malasia, y entonces China decide vender su producto terminado a Malasia y después Malasia vender el producto de artículo deportivo directamente a Estados Unidos. Lo único que hace Malasia es ponerle etiqueta. Entonces, aparentemente, en las cifras, en las gráficas que nosotros tenemos, diríamos, bueno, pues es un producto vendido por los malayos, ¿no? Y a veces estamos equivocados. Es un producto que en la incorporación del producto, el 75% del producto, o el 80%, o el 90% del producto es producto de origen chino, y solo la etiqueta, que forma parte del 10% con el envase, el empaque, el embalaje, forma parte de Malasia y lo venden como producto. Entonces, esta triangulación ha hecho que sea para nosotros un dolor de cabeza el poder trabajar con todas estas compañías, ¿no? Con todos estos países, o sea, poder competir, porque pues al final del día son competencias desleales, porque entre ellos, entre los países asiáticos, hay mucho apoyo, ¿no? Yo les comentaba en un momento determinado que, por ejemplo, en el caso de los chinos, para poder tratar de trabajar cosas mucho más rápidas, por ejemplo, fíjense, este es otro de las cosas que hacen, tienen un barco, por ejemplo, los chinos, pero este barco, adentro del barco, tienen maquinaria para producción.
Entonces lo que ellos hacen es cargan el barco con materia prima, el barco sale de puerto con materia prima. El barco entra a aguas internacionales, este barco entra a aguas internacionales, y entonces todos los pasajeros que están en el barco, pues son trabajadores chinos. Estando en aguas internacionales, comienzan a producir y a transformar toda esta materia prima para que cuando llegan, entran a Estados Unidos, esta materia prima ya no es materia prima. Como ya pasó por un proceso de maquinaria, ya empezaron a cortar, coser, tejer, terminar, y entonces ellos ya tienen un producto terminado. Ellos entregan a Estados Unidos, fíjense, zarpó materia prima y llegó un producto completamente terminado a Estados Unidos. Y esto, pues al final del día, lo hicieron en aguas internacionales, en donde no hay impuesto, y con esto, pues ellos están aprovechando del mercado. ¿Y por qué a Estados Unidos le está interesando? Por el costo. Porque esto trae un costo muy bajo, pero pues obviamente la misma gente que es la que carga la materia prima, es la gente que produce y es la misma gente que regresa o saca el producto terminado. Entonces, vean nada más el término de inteligencia con el cual ahora tenemos que empezar a competir como empresarios, ¿no? No es algo sencillo para nuestro país poder estar compitiendo con ellos en estos términos, ¿no? Entonces, si hay una triangulación comercial y menos capacidad para evitarla. Hay otras restricciones sobre las importaciones, también incentivan el contrabando con la consecuencia pérdida fiscal y la competencia ilegal de productores nacionales. Entonces, pues hoy muchos productores nacionales pues han ido decayendo en esos términos, pues desgraciadamente por esta parte. Entonces son cosas que tenemos que empezar a ver. Y aquí podemos ver esta relación entre producto, mercado y competencia. Y ahí tenemos una gráfica muy interesante, dice el tipo de producto o proceso, el tipo de empresa o mercado y el tipo de competencia. Y vemos, por ejemplo, en tipo de producto o proceso tenemos lo que le llamamos el producto o proceso maduro o innovador, dependiendo, el tipo de empresa mercado, que podemos tenerlo como individual o conglomerado, y el tipo de competencia por precio o por tecnología. Entonces ahí hablaremos, por ejemplo, en un tipo de producto maduro, es decir, recordemos que tenemos ciclos de vida, recordemos nuestras clases de marketing, en donde tenemos otros ciclos de vida, en donde, pues cuando ya el producto esta es una etapa que nosotros llamamos madurez. Esta es la etapa, digamos, inicial o de, digamos, de lanzamiento de producto. Y esta es la etapa de que nosotros conocemos como declive, ¿no? Bueno, cuando hablamos nosotros de este tipo de productos maduros, pues es donde hay ya un conocimiento sobre el proceso, a diferencia de los productos innovadores, en donde el riesgo suele ser mayor en términos de la inversión y lo que nosotros estamos queriendo captar. Y el tipo de empresa mercado, en donde puede ser individual o conglomerado, por precio o por tecnología, dependiendo cómo nosotros tenemos que empezar a generar nuestra propia estrategia de trabajo. El proceso de apertura comercial en América Latina, podemos ver ahí en qué años iniciaron este tipo de proyectos, cómo están los aranceles, y bueno, pues los aranceles han estado bajando constantemente. Estos son los acuerdos bilaterales. Veamos los acuerdos bilaterales, cómo han estado teniendo algunos ajustes muy interesantes. Aquí el caso de Argentina, hoy con Argentina, México y Argentina no son países que han estado acordando, digámoslo así, sus precios. Hoy Argentina ha tomado ciertas decisiones, inclusive Venezuela. Venezuela ha tomado la alternativa dentro de su estructura política de muchas empresas mexicanas empezarlas a nacionalizar, ¿no? Ahí tenemos casos de cementeras mexicanas en donde ya pues las compañías habían ya tenido el control de muchos mercados en Venezuela, y que bueno, pues Venezuela hoy dice
no es posible que esto suceda y entonces Venezuela nacionaliza nuestras industrias y entonces nos impide seguir creciendo en el mercado internacional, y lo mismo ha estado haciendo Argentina, ¿no? Argentina inclusive ha estado poniendo aranceles enormes a la compra de automóviles y de tecnología, ¿no? Inclusive en Argentina, por ejemplo, si nosotros quisiéramos enviar productos que le llamamos de usados, por ejemplo, tecnología usada, Argentina no lo acepta y bueno, trae una serie de complicaciones muy importantes. Entonces, bueno, los acuerdos con América Latina sí han sido muy fuertes, pero no todos han sido respetados como nosotros quisiéramos, ¿no? Esto es el número de acuerdos que tenemos con el número de países que se tienen. Y bueno, algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, esto fue en el 99, ahí los tenemos cuáles son. Y bueno, pues México, vean la parte que representa Japón, Corea y bueno, pues los demás países, ¿no? Estos son los principales mercados de exportación de los Estados Unidos en este año. Y bueno, si se fijan al resto del mundo, vean cuántos y vean cuánto están exportando México en esa parte, que es el 12%, y su socio comercial Canadá el 23%. ¿Cuáles son los flujos internos de inversión directa? Desde el 2008 hasta el 2010, ¿cómo está la estructura de flujos que nosotros tenemos? Y bueno, se los pongo solamente y los estoy pasando muy rápido porque realmente me encantaría no que nos aprendiéramos de memoria todas las cifras, sino nada más que viéramos las tendencias que tenemos y que son factores que tenemos que estar nosotros midiendo constantemente, ¿no? Países por empresa. La corporación con mayor presencia en los mercados internacionales, ¿cuáles son? Y ahí los tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, General Motors, ¿no? Ahí es el número de empresas o corporaciones que se tienen, son 159 empresas o corporaciones. Estados Unidos viene siendo, digamos, la corporación con la mayor presencia en los mercados internacionales a través de General Motors. Pero ya tienen un competidor muy grande, que es Japón. De hecho, ya en las últimas cifras el año pasado, hubo 1 o 2 meses que Toyota estuvo arriba ya de General Motors. Y bueno, General Motors trató de volver a invertir y por ahí también hay un conflicto porque están diciendo los japoneses que General Motors recibió ayuda del gobierno de los Estados Unidos y bueno, pues por eso lo traen nuevamente rankeado como primer lugar. Vean, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, British Petroleum, pero muy interesante porque British Petroleum, del petróleo que vende, pues no es petróleo totalmente hecho en Gran Bretaña, sino más bien Gran Bretaña explota yacimientos de petróleo en otras partes del mundo, en donde los existen muchos de ellos países árabes. Está Alemania a través de Daimler-Benz, que es todo lo que era Chrysler y todo lo que es la Mercedes-Benz. Está Francia a través de ELF Aquitaine. Está Corea del Sur con Samsung. Está Suecia con Volvo. Está Australia con Broken Hill Property. Está Suiza con Nestlé, ¿no? Que esto es interesantísimo, ¿no? Nosotros tenemos a Nestlé, y fíjense cómo está en noveno lugar. Esta lámina en especial, sí les voy a pedir que esta lámina sí la tengan dentro de su parámetro importante de conocimiento, sí, que sepan cuáles son las compañías que tienen qué ranqueo en el nivel mundial. Y Suiza es un caso bien interesante, porque a nivel mundial, el mayor exportador de chocolate en el mundo es Suiza, no es México. O sea, es muy interesante porque Suiza compra chocolate a México, Suiza compra chocolate en África, Suiza compra cocoa y ojo, es un producto que solamente se hacía en México, pero en donde encontró Suiza algunas oportunidades de cultivar cocoa, por ejemplo, en África y también en Brasil. Y entonces ahora muchos países que tienen un clima selvático, pues ahora lo que hacen es estos países venden el chocolate a Suiza, Suiza lo compra y después Suiza lo transforma y lo vende. Entonces Nestlé, como lo vimos en la clase anterior, bueno, pues Nestlé es una de las compañías que tiene mayor presencia por el café y por el chocolate. O sea, son dos cosas bien importantes que les ha abierto el mercado, ¿no? Les ha abierto el mercado en muchas partes del mundo, incluyendo también ahora todos los demás productos lácteos que tiene Nestlé, ¿no?
De hecho, aprovechándose de esta situación, Nestlé hoy ya también incursionó en el mercado de cereales, y ya, bueno, pues ahora sí te venden todo completo, ¿no? Te vendo la leche, el chocolate y el cereal, ¿no? Entonces, la presencia ha sido muy fuerte. Y vean en México en qué lugar estamos, y la empresa, la principal empresa con la que estamos, pues es Pemex, que es petróleo, y eso porque tenemos mucho petróleo, pero bueno, tenemos que empezar a cambiar esta dinámica de trabajo. Ahora, las 10 principales corporaciones internacionales en 2010, ¿cuáles son? Fíjense muy bien, el lugar en ventas, ahí tenemos a ExxonMobil en primer lugar en el 2010, cuando en el 95, o sea, casi 15 años antes, esta compañía, ExxonMobil, estaba en el tercer lugar, bueno, pues hoy está en primer lugar en el 2010. Vean Walmart, ¿no? Que son tiendas de autoservicio, está en el lugar número 2, ¿no? Cuando antes ni siquiera aparecía. Y bueno, hoy con los casos que hemos conocido de Walmart, cómo se ha comportado con esa agresividad en el mercado nacional, y bueno, pues todo lo hemos visto. O sea, cuando Walmart hoy ha hecho trampa para poder ingresar a los mercados, o sea, es sabido por todos que Walmart ha comprado, pagado dádivas, pues inclusive ahí tenemos el caso ejemplo de Teotihuacán, ¿no? Del Walmart que pusieron en Teotihuacán, y bueno, pues que antes ni siquiera aplicaba, hoy lo tenemos como el segundo lugar en ventas, o sea, antes no aparecía en el radar. El crecimiento ha sido tan exponencial que hoy está como el segundo lugar en ventas. Ahora vean General Motors, por ejemplo, el lugar de ventas es el tercer lugar, cuando antes, en el 95, era el primer lugar. Recordemos también la crisis que tuvo General Motors, cuando se empezó la caída de los productos automotrices. Y bueno, pues ahora ellos detentan el tercer lugar. El caso de Ford, que estaba en segundo lugar y que bueno, pues ahora está en el cuarto. Daimler Chrysler, que al final del día, pues ahora es parte ya mucho del grupo también de Mercedes-Benz, en donde estaban en el 10º lugar y que bueno, pues ahora se convierten como el quinto lugar. Royal Dutch Shell Group, que es también una petrolera, donde estaban ellos en el cuarto lugar en el 95 y que ahora han descendido 2 peldaños para estar en el sexto lugar. Está BP, que es British Petroleum, BP es British Petroleum, que bueno, está en el lugar 7. General Electric, que lo tenemos ahí en el lugar número 8. Mitsubishi, que está en el lugar número 9, y Toyota Motors, que está en el lugar número 10. Y bueno, pues ahí les digo cómo ha sido esta dinámica. También importante que tengan en el radar este tipo de principales corporaciones de orden internacional. Ahora, la base de la competitividad. Ahí estamos poniendo 4 puntos interesantes de base de competitividad. Uno, lo que llamamos la estrategia, estructura y rivalidad. Otro que llamamos como demanda, otro que llamamos el clúster y otro que llamamos los factores, ¿no? Empecemos por la parte de la estrategia, estructura y rivalidad, por parte de las condiciones de la nación que determinan cómo las compañías son creadas, organizadas y administradas, y la naturaleza de la rivalidad doméstica, ¿no? Un poco esta parte de la base de competitividad. Las condiciones de la nación es una parte importante de la rivalidad. Si nuestro país, si nuestras empresas tuvieran una muy buena estructura, podemos tener factores importantes para poder competir, ¿no? Aquí, por eso dice, determinan cómo las compañías son creadas, organizadas, administradas y la naturaleza de la rivalidad doméstica. Y quiero decirles, este es un problema muy grande en nuestro país, porque nuestro país es de empresas en donde los empresarios no tienen niveles de educación importantes, ¿no? Parte del programa del Colegio de Empresarios es precisamente capacitar a todos los empresarios en estos términos, ¿no? Profesionalizarlos. Es muy importante que lleguemos a una estructura de para poder competir. Después, bueno, pues la demanda, la naturaleza de la demanda local de los productos o servicios de una industria, ¿no? Entonces, eso es parte también de la competitividad, cuánta demanda es la que nosotros tenemos y qué tipo de naturaleza de demanda tenemos, ¿no? Insisto, hoy demandamos nosotros muchos productos, por ejemplo, de orden industrial, cuando, bueno, y nuestro país
tenemos un problema muy grande porque demandamos productos de orden industrial y demandamos muchos productos de materias primas. Entonces, sí tenemos un craso problema de demanda también, ¿no? O sea, estamos solicitando, necesitamos desde maíz, pollo, azúcar, leche, hasta productos que pueden ser maquinaria pesada que hace extracciones de petróleo, cosas de ese estilo, que todo pues lo estamos comprando. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos en México? Esa es una cuestión bien interesante. Bueno, están algunos otros tipos de factores, la posición de una nación en los factores de producción, la mano de obra calificada, la infraestructura, que eso, bueno, pues también tenemos que entender que en nuestro país hoy no tenemos nosotros un nivel educativo importante que haya hecho que nosotros seamos competitivos, ¿no? Entonces también es muy importante que en nuestro país los empresarios, los empleados y los empresarios dediquen programas de entrenamiento a los empleados para que podamos tener empleados con mayor categoría y mayor capacidad de estrategia, ¿no? Entonces, los factores, la posición de una nación como factores de la producción, la mano de obra calificada y la infraestructura, y bueno, pues ya hablamos de mano de obra calificada y bueno, de infraestructura, el gobierno está tratando de hacer mucho, con poco, poniendo mucho dinero en programas de asistencia y poco dinero en infraestructura, y lo podemos comparar, apenas estos últimos años, ustedes lo han visto, ¿no? Hoy incluso ya la infraestructura, por ejemplo, del segundo piso que ponen en el país, pues es una estructura en donde hoy es a través de una compañía completamente privada, ya no es dinero que está dando el gobierno para la infraestructura, sino más bien ahora dice el gobierno, bueno, pues ahora que los privados hagan cargo de esta infraestructura, y bueno, pues a lo mejor existe algo interesante para el inversor doméstico. Sin embargo, quienes ocupamos la infraestructura para pasar por esos lugares, para pagar, tenemos que pagar altas cuotas, que esto sumado a los problemas de infraestructura, bueno, pues hace que el costo del producto sea mayor, ¿no? Y algo que nosotros conocemos como el clúster. El clúster es esta presencia o ausencia en una nación de industrias proveedoras e industrias relacionadas con los que son competitivas internacionalmente, ¿no? Entonces, sí tenemos aquí algunas presencias de algunas compañías, hay ausencia de algunas otras, en donde, bueno, pues al final del día nosotros no estamos tomando esto como una base de competitividad. Entonces es importante que lo tengamos en el radar, cómo esta base nos va a empezar a ver o no hasta dónde estamos. Con este punto entraríamos a la parte de confiscación, expropiación, nacionalización y otro tipo de riesgos, ¿no? Y aquí es importante ver que cuando nosotros vamos a exportar un producto, bueno, pues tenemos que tener muy bien entendido que la confiscación, la expropiación, la nacionalización son riesgos porque los países dentro de su estructura legal los países, ellos tienen la facultad de poder confiscar el producto. Y una vez que lo han confiscado, pues ellos pueden ocuparlo en la misma nación. Entonces imagínense, ¿no? Que yo me voy a dedicar a hacer la producción de artículos deportivos, pero cuando llego al país, me dicen que no cumplo con una regla o con una norma oficial del tejido del tenis, y que entonces pues ese producto no va a poder salir al mercado. Me confiscan el producto en el país y ese país dice, bueno, pues ya confiscamos el producto, ahora vamos a regalar el producto a los pobladores. Cuando yo traiga otro producto que esté adecuado, mi nivel de consumo va a bajar porque el mismo gobierno ya regaló mi producto. Y esto pues me causa a mí un problema, porque entonces el consumidor recibe de parte del gobierno, como una facultad que tuvo en la confiscación del producto, pues un premio, y yo cuando quiero llegar a vender, pues simplemente ya no tengo un mercado. Entonces esto es un doble golpe para la compañía, ¿no? Un doble golpe.
En primera parte porque, bueno, pues, no vendo el producto, es regalado el producto, y al final porque pues no solamente eso, sino que la gente ya no lo va a consumir porque ya tiene parte de mi producto con mi calidad. La expropiación es otro punto importante, y decíamos que de repente a las compañías a las que nos ha ido bien, y esto lo pongo como riesgo, y tenemos ahí el caso muy sonado hoy de Venezuela, hoy Argentina también se está sumando a esto, la manera en cómo ellos quieren competir con México es una manera en donde no están metiéndole dinero a su industria, sino más bien están poniendo tapones y están bloqueando lo que nosotros queremos hacer. Entonces hoy están expropiando, y por eso puse esa lámina con esta personita ahí con el foco en la mano, porque parte ahora de la industria de energía, por ejemplo, pues ahora ya no nos están permitiendo que nosotros tengamos industria de energía en otros países, y entonces ellos deciden tomar nuestras instalaciones. Nosotros vamos, les ponemos las instalaciones para poder hacer negocio, y de repente ellos llegan, expropian, y entonces dicen, bueno, pues ya esta industria es una industria nacional, nada más le cambian el nombre, nos pagan 3 pesos por lo que nosotros pusimos, y ellos se quedan con el negocio. Lo mismo sucede con la nacionalización, ¿no? Nosotros hacemos un esfuerzo como empresa para llevar la compañía de cementos, construimos, ponemos, hacemos, y después mediante un decreto, pues los otros países pues lo que hacen es nacionalizar nuestra industria. Esos son algunos de los riesgos que nosotros estamos corriendo. Por eso es importante que nosotros veamos la parte política, cómo está, qué competidores hay, qué tipo de productos o proyectos hay, y cuál sería la sensibilidad de las autoridades en estos países de trabajar con nosotros, porque estos son riesgos a los cuales, pues al final del día es inversión que nosotros estamos metiendo en otros países, y es inversión que no vamos a tener en un retorno inmediato. Ahora, hablemos de la estimulación a la inversión extranjera. ¿Cómo vamos a estimular la inversión extranjera, o cómo pensamos nosotros hacer esta estimulación de inversión extranjera? Bueno, pues hay cosas muy fáciles para poderlo hacer. Algunos países, en el caso de México, por ejemplo, yo creo que todos conocemos el caso de Cancún. Cancún, por ejemplo, es un lugar o es una ciudad que fue construida precisamente no porque en Cancún haya existido ya población, haya existido historia, y Cancún sea, bueno, Cancún es un lugar en donde muy fácil, México lo único que dijo es: voy a poner un aeropuerto, voy a poner una carretera, que esta es mi infraestructura, y ahí existen terrenos, y en los terrenos que están ahí muy preciosos sobre la playa, entonces lo que voy a hacer con estos terrenos es regalar los terrenos o darlos a bajo costo, a muy bajo costo, para que el inversionista llegue y diga: bueno, pues mira, ya te di un aeropuerto, ya te di carreteras para que llegue la gente, ya te estoy dando el terreno, ¿qué te corresponde a ti? A ti te corresponde montar el hotel, vas a montar los cuartos, ¿sí? Hacer toda la promoción para que venga la gente, y lo que te pido es que tú contrates a personal mexicano para que pueda laborar en tus hoteles. Entonces te creamos toda la infraestructura. Entonces es una manera de estimular la inversión extranjera, pero ahí debemos tener mucho cuidado en cómo lo vamos a estimular, ¿no? O cómo se estimulan bajo ciertos programas. ¿Por qué? Porque pues si lo hacemos de esta manera, que digo, Cancún ha sido hasta cierto punto un éxito porque vienen muchos turistas, hay ciertos riesgos, porque por ejemplo, hoy la mano de obra a la que le están pagando, pues los salarios
suelen ser muy bajos, están pagando un salario muy bajo porque la calidad de trabajos que se están creando son trabajos de camareras, de choferes, ¿no? Son trabajos de bellboys en un hotel, son trabajos de baja monta para el país. Entonces, eso hay que verlo muy bien en términos de cómo estamos haciendo esta estimulación de inversión extranjera, ¿no? Y cómo se pueden estimular muchas cosas. Otra es, pues, simplemente con la desgravación arancelaria. Hay lugares en donde solamente, pues, lo que hacen es, pues, que no paguen impuestos y hacemos una empresa libre de impuestos. Y entonces se traen los negocios aquí. Sí es importante que nosotros empecemos a ver, ahora como empresarios, hacia qué países vamos a ir y cuál ha sido la historia de estimulación de inversión extranjera en esos países. O sea, cómo esos países han estimulado la inversión extranjera. ¿Por qué? Pueden existir muy buenas oportunidades para que nosotros podamos exportar productos a esos países y ponerlo en un cuadro comparativo, hacer una matriz y decir, si hay un programa de estimulación de inversión extranjera y yo, mexicano, puedo participar para hacerlo, algo así como un Cancún, pero digámoslo en otra parte del mundo, y yo puedo aprovecharlo, podamos aprovecharlo nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, cuando vean el mercado al cual quieren atacar, vean si existe también algún programa de estimulación de inversión extranjera que ustedes puedan aprovechar. Y bueno, yo los invito a que sigan ustedes viendo todos los materiales de trabajo que ponemos a su disposición en el Colegio de Empresarios para que sigan aprendiendo cada vez más acerca de esta parte. Nuevamente me despido, soy Héctor González y espero que hayan comprendido muy bien estos materiales. De cualquier forma, saben que el colegio está con ustedes para cualquier duda o aclaración al respecto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.